Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Velarde, este es el Tablero Inmobiliario y tengo conmigo a Renzo Reategui, que es un invitado de lujo, ¿no? Renzo es un amigo de la universidad, arquitecto, y tiene un tema bien particular que me ha estado contando ya desde hace un tiempo y que ahora lo ha vuelto realidad, ¿no? Y está a punto de conseguir también un financiamiento para dar el siguiente salto con tu proyecto. Me gustaría hablar un poco de ti, Renzo, de cómo llegaste a este proyecto y las dificultades que has ido encontrando en el camino para llegar ahí. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre es un gusto conversar de proyectos urbanos o de construcción contigo. Bueno, yo soy arquitecto. De hecho, estudiamos juntos en la Universidad Ricardo Palma. Y yo hace 13 años fundé un estudio de arquitectura en donde hacíamos un poco de todo. Queríamos perder el lado romántico de la arquitectura y hacíamos, tengo una socia y ella se encarga del área de diseño y yo me encargaba del área de construcción. Como diseño sí hacíamos proyectos más ambiciosos, hemos llegado a hacer un funicular, hacíamos proyectos multifamiliares, pero como construcción siempre nos dedicamos al tema de acabados. Por lo general eran oficinas, restaurantes, vivienda, y básicamente era implementación, por lo general, o remodelación. Por cosas de la vida, nos topamos con un proyecto de construcción modular y hicimos el Starbucks, que fue el primer proyecto con contenedores que hicimos, y nos dimos cuenta que era una arquitectura muy interesante, que tenía unos beneficios, Ese sí. es el que está al sur, ¿no? Ese es el que está por el kilómetro, creo que 60. En ¿Cuál? el grifo, sí, en el kilómetro 25, 26, para Ah, el ok. grupo de LOSI. Y bueno, nos pareció muy interesante, y justamente encontramos un nicho en ese tipo de arquitectura y nos dimos cuenta que los beneficios de la arquitectura modular no están siendo aprovechados hasta el día de hoy. Y entonces nosotros seguimos con lo nuestro, que era arquitectura convencional, pero también hacíamos proyectos modulares. Y entonces de ahí hicimos un Kentucky, de ahí nos metimos mucho al rubro de dark kitchens, Ujú. que habían ya empresas extranjeras que la hacían en contenedores y poco a poco comenzamos a entender más la arquitectura. De hecho, nadie te la enseña. Acá en Perú estamos en pañales. Y entonces vas haciendo camino al andar y eso fue lo que hicimos. Con pandemia, esta bendita palabra de te tienes que reinventar, pues me lo tomé bien en serio y comencé a investigar bastante sobre ello. Y siempre en la oficina quisimos sacar un producto modular que sea vivienda, que sea orientado a la vivienda. ¿Por qué? Porque veíamos que clientes nuestros que habían llegado a la oficina para construirse su segunda vivienda en las afueras de Lima, siempre tenían una problemática, que era la inversión, el 100% de la inversión inicial. Compran el terreno, 30, 40, 50.000 dólares, de repente depende de la cantidad de metros cuadrados que te compras, pero de ahí tienes que empezar con la construcción y con la habilitación del terreno. Y entonces todo el mundo tenía la idea de que tienes que hacer tu casa de 150, 200 metros cuadrados de un porrazo. Ujú. Entonces nos decían, hay la posibilidad de que la puedas diseñar para que se pueda construir modularmente y yo la voy a construir en el paso del tiempo. Y entonces la arquitectura modular prefabricada, como ahora nosotros lo hemos orientado, que es industrializada, tú construyes el módulo en un taller, lo llevas en un camión y lo transportas ya al 95 o al 100% hecho, era una buena alternativa. Y eso te permite que inicialmente no necesites una casa de 150, 200 metros. Ujú. Con 40 metros es suficiente para poder utilizarla. Claro. Y entonces lo hemos enfocado por ahí. Cuando nos encontrábamos después en el tiempo con esos clientes que nos decían, diseñame la casa, construcción convencional, pero de una manera modular, a los 6 años nos dábamos cuenta que muchos clientes ya estaban vendiendo el terreno y que el sueño familiar, el sueño de la casa, de la segunda casa, la habían dejado de lado porque los chicos ya habían crecido y ya no les interesaba tanto este plan familiar que sí les interesa a los padres. Ah, qué interesante, Entonces, porque qué interesante y los años que pones, porque justo hice un estudio en Asia y lo que habíamos visto es que
desde que tú compras el terreno hasta que empiezas a construir, te demoras mínimo 7 años, ¿no? Sí, Mínimo 7 años. ¿Y eso qué quiere decir? De que el proceso de consolidación urbana no es hoy cuando se están desarrollando todos estos proyectos, sino van a ser de aquí a 7, 10, 15 años que se empiezan a construir las casas y no son para las personas que lo compraron inicialmente, por lo que te escucho. sí. Yo creo que no. Y de hecho eso pasa. Hay mucho terreno vendido, pero poca construcción. Ahora, yo recuerdo que sí escuché hace mucho tiempo, Surco ha sido igualito. Surco era una chacra, la ¿Mm? gente compraba los terrenos, la gente que compraba el terreno decían, estás loco, es muy lejos, ¿no? Y de pronto comenzaron a construir casas. La Molina fue similar, también fue Ujú. un procedimiento similar. Sin embargo, lo que yo veo de Asia es que sí lo ofrecen como segunda vivienda. Me parece que ni Surco ni La Molina se ofreció como segunda vivienda. Y yo creo que sería muy interesante que lo de Asia en algún momento ya no se vea como segunda vivienda, sino como primera vivienda. Que a Y eso yo va a creo tender. que, Esa es la línea, porque de por sí no solamente el centro comercial de Asia, sino las actividades productivas de la zona están creciendo, pues, ¿no? Y no hay tanta distancia entre las exacto, zonas industriales, y las zonas comerciales. Entonces, el nodo de desarrollo va a ser policéntrico, ¿no? Vas a tener la zona de Asia, la zona de San Vicente de Cañete, posiblemente el polo de Zarapampa, posiblemente haya otro polo más allá, pero cada nodo va a tender a densificar. Y ahora, lo de que no acuerdo, hay mucho en Asia son servicios complementarios a la vivienda, ¿no? exacto. Y entonces, como te comentaba un poco, en la pandemia quisimos explorar la experiencia de acabados, la experiencia de vivienda y la experiencia de este sistema constructivo modular que es impresionante y que acá en Perú está en pañales. Y entonces eh, quise dar, ya me atreví a hacer un proyecto que lo tenía en mente hace mucho tiempo, que es sobre un terreno que está al costadito de la carretera. Tú pasas por la carretera y lo ves. Y entonces, juntando un poco todos estos ingredientes, armé la ensalada. Y dije, ok, hagamos un clúster inmobiliario. Viene a ser, en realidad es muy similar a una feria inmobiliaria, pero en realidad la palabra técnica me parece que es clúster. Es juntar un poco a los integrantes desde la venta de terrenos hasta la construcción de una casa, juntémoslo en un solo sitio y facilitemos la venta de terrenos y la construcción de la casa. Entonces, facilitémosle la vida al cliente final, ya sea a través de los profesionales, arquitectos y constructores, o ya sea directamente, pero si estás interesado en un terreno, pues en este punto vas a poder tener distintas ofertas del mercado actual. Y si estás interesado en construir, pues también tendrás diferentes ofertas del mercado actual. Entonces, la intención de este clúster inmobiliario es unir a las inmobiliarias urbanizadoras que venden los terrenos y hacer una especie de design center, en donde las marcas ya más de productos de construcción o de decoración se unan y poder ofrecer ya este abanico de posibilidades a los profesionales o al cliente final. Y así Y estimular un poco qué la interesante, construcción. discúlpame que te corte, pero qué interesante pensar en el desarrollo inmobiliario de lotes, ¿no? Este que se da de habilitación urbana, donde la experiencia del cliente no suele ser tampoco muy buena, ¿no? Porque te vas por trocha, llegas al terreno, ves todo en tiza, a lo mucho un arco o alguna otra cosa, pero aquí lo que tendrías es llegar a un sitio profesional, cómodo, donde están todos los módulos, donde están todas las cosas, pero no solo eso, sino que una vez que te compras tu vivienda puedes ir ahí mismo a pedir proveedores para ver tu casa. Exacto, exacto. Sí, o sea, y justamente un poco lo que yo también he visto es que muchas urbanizadoras han empezado con las tiny houses y ofrecen han habido muchos intentos, ¿no? Hay unas urbanizadoras grandes que ofrecen también la vivienda y hacen un prototipo, pero igual yo creo que eso lo han hecho con la intención de acelerar la construcción de las viviendas, pero incluso así no se ha dado. Y entonces yo creo que el tema modular sí es interesante. La idea es que alrededor de $30.000 te pueda costar tu primera etapa de la casa y que con esta primera etapa
puedas quedarte una semana sin ningún problema y utilizar el terreno. Em, y entonces, y el plan es bien ambicioso. Tenemos una proyección, o sea, terreno suficiente como para proyección, en el sentido de que se puedan ofrecer productos acabados, mobiliario, y que no tengas que ir hasta Lima y después estés en este constante viaje de Lima hacia Lima. No, nosotros de hecho hemos hecho un proyecto también en pandemia de módulos de recojo en tienda. Ya. Y con todo este tema del e-commerce es bien interesante, ¿no? Y cómo te tienes que ir acomodando a las nuevas tendencias. Y entonces hay mucho que se puede ver a través de una pantalla, de un televisor, de un showroom, sin necesidad de tener que ver el material en sí, pero puedes ver las distintas alternativas que tienes y tienes este contacto directo con la empresa que te lo provee. Nosotros hicimos para Promart, hemos hecho una campaña de módulos de recojo en tienda. Y entonces tú compras por internet, pero lo malo del e-commerce es que es muy frío, ¿no? ¿No? Te llegó mal el material y a quién le reclamas y empieza toda esta recatafila de problemas de la venta por internet. Ah, de hecho, el clúster inmobiliario se llama Tuna Center y de hecho hasta el nombre, y a veces es interesante tener arquitectos en las empresas, porque los arquitectos como que van un poco más allá desde la conceptualización y tratan de que el producto que se ofrece tenga un sentido, ¿no? Y bueno, este clúster se llama Tuna Center porque todo el tema del paisajismo se ha trabajado eh, entendiendo el lugar en donde se está emplazando este proyecto, y es un desierto. Entonces, toda la vegetación son plantas cactáceas que requieren de poca agua, y entonces hemos tratado de darle toda esa conceptualización incluso al proyecto, ¿no? Es un proyecto que queremos que escale o sea, en el tiempo y empezar ahorita por las inmobiliarias que ofrecen terrenos y Ujú. poco a poco ir escalando a tiendas de diseño, tiendas que vendan acabados, mobiliario y hasta ofrecer incluso servicios, ¿no? Electricistas, carpinteros, facilitarle la vida a la persona que quiera construir, animar a la gente a que en verdad construya Ahora, rápido. tengo entendido que la concepción inicial de esto, en parte, ¿no? En parte era eh, educativa, o sea, tú querías explicarle a la gente y mostrarle a la gente de que no tenían que esperar 7 años para construir, sino que había esta opción modular y querías educar a las personas de que este producto que es modular es de buena calidad, que hay distintos tipos y todo lo demás. Entonces, en esa exploración de tratar de vender el producto que te creó, ¿no? Que te prendió el foco, que te creó las ganas de emprender, es que llegas a este punto, ¿no? A este Tuna Center y se te abren otras puertas ahora Sí, con este proyecto, justamente a raíz de querer llegar a tu público objetivo con este propósito, ¿no? de acuerdo, exacto. Y uno comienza a escarbar y te vas dando cuenta pues que hay una problemática real y entonces, claro, de la vivienda modular, que era el planteamiento original, como bien dices, para incentivar esta construcción o darle una alternativa de solución a la problemática de la falta de construcción, Ujú. comienzas a darte cuenta que y eso lo vas también acomodando a la cantidad de personas con las que hablas y cada uno tiene una versión, cada uno te va retroalimentando este concepto, ¿no? Y hablaba con un amigo y él me decía, claro, yo soy proveedor y me es muy difícil estar desde Lima hasta Asia y no hay un punto de encuentro, ya sea con el profesional o ya sea con el cliente final, en donde nos podamos sentar, podamos tomarnos un café y podamos hablar del proyecto y poder ver acabados. O es en Lima o es algo en donde no hay el suficiente material, que sería el terreno o la casa a construir. Claro. Entonces, era interesante generar este espacio en donde pasan muchas cosas, ya sea con el cliente final o con el profesional. A ver, este, entonces, tenemos este Tuna Center, ¿no? Este Tuna Center, al tú colocarlo en esta ubicación, buscas juntar no solamente al cliente final de los lotes, de los desarrollos inmobiliarios, sino a los interesados en remodelar sus casas, sus depas y todo.
En mi percepción, o por lo menos a mi criterio, darles un espacio a los desarrolladores inmobiliarios de lotes es una oportunidad que creo que todavía no tienen, la posibilidad de tener una feria, ¿no? Una feria inmobiliaria de alguna manera, y también un apoyo técnico adicional, porque muchos de estos desarrollos de lotes no necesariamente tienen a los mejores equipos técnicos detrás. Algunos se hacen informalmente y aún así están vendiendo y los dueños de las casas igual, de los lotes igual necesitan construir de alguna manera y tienen el dinero para hacerlo. Entonces esto para mí es una forma de facilitar, de nivelar la cancha en cuanto a la exposición de los distintos tipos de proyectos. Tú me dijiste hace un rato que hay algunos pocos que son reconocidos en el mercado, ¿no? Centenario, Desarrolladora, varios más, Menorca, ¿no? Y que todos estos, claro, tienen mucho presupuesto de marketing, tienen unas páginas web, un equipo súper, súper potente, pero todas estas empresas que son las que te venden la mayor cantidad de volumen de lotes, no tienen esas herramientas, ¿no? No, pues, y sobre todo que ni siquiera es que estén, que los veas desde la carretera. Ujú. Hay sitios, Coahí o Calango, Quilmaná, el mismo, o sea, Pisco, que ya es más lejos, ¿no? No tienen la exposición que puede tener otra empresa que sí tiene un presupuesto de publicidad o de marketing alto. Entonces, claro, y de hecho, uno de los planteamientos originales fue, imagínate, o sea, lo que tú pagas por un cartel publicitario, ¿no? Pero que no solo sea, o sea, un cartel, sino que lo puedas usar y que lo puedas utilizar como oficina logística. Claro. Entonces, sí, como tú dices, puedes hacer más, puedes exponer a las urbanizadoras que creo que deben tener este problema. Eh, Sí, las redes, el internet también te lo facilita, pero hay gente que ni siquiera sabe que existe Coahío, hay gente que ni siquiera sabe que existe Quilmaná. Y estamos hablando de zonas de a 20 minutos de la carretera, ¿no? Entonces, sí, o sea, me parece, yo soy bien apasionado y en ese sentido me gusta el proyecto porque siento que se empuja el carro y la idea acá es empujar entre todos. claro. Hacer que efectivamente la venta de terrenos se consolide, se acelere y que la construcción se dé. Ahora, en particular, Asia, yo estoy hace 25 años por allá, mi familia tiene negocios por allá, y en realidad es algo que yo nunca entendí. El Boulevard de Asia, por lo general, en Perú siempre es al revés, ¿no? Hay mucha gente, no hay infraestructura y de pronto se demora bastante en que se logre dar. Acá, por lo contrario, existe un Boulevard de Asia, existe la posibilidad de un cine, existe la posibilidad de un supermercado, de muchas actividades. Tienes el centro comercial de San Vicente de Cañete también. O sea, Y Mala, por ejemplo, es súper interesante. El pueblo de Mala es súper interesante. Y entonces ahí hay que comenzar a unir integrantes y se comienza a generar un polo interesante que tanto necesita la ciudad de Lima. sí. Entonces, sí, andamos bien, bien emocionados y justo para Semana Santa es que vamos a inaugurar Tuna Center. ¿Podría mostrarme el proyecto para ver bien la ubicación y los detalles? Ahí. Sí, claro, claro. A ver, dame un segundito. ¿Sí se ve? Ujú. Sí. Bueno, Tuna Center, como les comentaba, es un clúster inmobiliario. Estamos a la altura del kilómetro 92,5 y el proyecto está hecho al 100% en contenedores y en módulos prefabricados. Y nosotros ofrecemos el arrendamiento de estos locales, damos el casco para que ya al interior la empresa pueda eh, implementarla según la imagen corporativa que se desee. em, Orientado mucho al tema de sostenibilidad, que también es un tema que está de boda, ¿no? Estamos justo frente al ingreso de Chocaya, en el 92,5. No estamos hacia el lado del mar, sino que estamos al frente. Y estamos en el medio, por si queremos hacer un circuito de flujo vehicular entre el bulevar
y el paso de Bujama, el paso a nivel. ¿Por qué en Asia? Un poco lo que hemos conversado, ¿no? Por toda la demanda de casas de playa y de campo que se está dando por la zona. Asia y alrededores, y cuando digo alrededores, yo considero 50, 60 kilómetros alrededor. Ahora, ¿qué queremos encontrar o ofrecer en Tuna Center? La oferta inmobiliaria que comentábamos, materiales, empresas que ofrezcan materiales o servicios para la construcción, y ahí hay un largo etcétera, ¿no? Desde Sí. una bomba de piscina hasta empresas que vendan muebles de terraza y todo lo que se pueda dar alrededor de una vivienda. Servicios complementarios al hogar, que viene a ser ya todo el tema de internet, el tema de alarmas, mantenimiento de electrodomésticos, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, hay empresas como Movistar que ellos tienen sus centros logísticos, como Movistar y como Solé. Tienen centros logísticos en Asia para verano. Desde noviembre hasta abril, ellos alquilan espacio porque ellos tercerizan, por lo general, el mantenimiento o las instalaciones. Entonces, hay un punto interesante también de logístico. Ujú. Bueno, como punto 4 es colocar un banco para que pueda dar créditos hipotecarios, ya sea para terrenos o para la construcción. Y nosotros como oficina estamos colocando dos casas piloto, una de un piso y una de dos pisos, como posible alternativa a una construcción rápida. Las oportunidades que vemos en la zona es la cantidad de carros que pasan tanto invierno como verano, porque uno pensará que en invierno no pasa mucha gente, la cantidad de gente que pasa por la carretera es impresionante. La cantidad de condominios que existen, la cantidad de casas construidas y la cantidad de casas que están por construirse y la cantidad de terrenos en venta. Entonces vemos ahí un fuerte potencial de clientes, están ahí. Entonces hay que hacer un proyecto para facilitarle la compra del terreno o la construcción. Es una imagen referencial, todo está hecho con contenedores y módulos prefabricados. Y esto es un espacio abierto que sea una feria, que sea una especie de feria inmobiliaria y un design center. Tenemos el terreno de atrás como para seguir eh, creciendo en el tiempo y poder ofrecer más productos que uno desee, ¿no? Y ahí comienzan a suceder otras alternativas, ferias, viveros. Cuando me refiero a ferias, eh, fuera de esto es perenne, esto tiene que funcionar invierno y verano. También se puede complementar en ciertos puntos del año con ferias ya itinerantes. Claro, con activaciones de, ya sea, por decir cualquier Sí, cosa, conciertos, o temas familiares o cualquier elemento que pueda jalar a distintos públicos objetivos para que funcione tu vitrina. exacto. Y de hecho, en este espacio, perdón, voy a retroceder, este espacio de acá está reservado por una cafetería. Entonces, la idea es que tú vienes por la carretera, entras al auxiliar, funcione como drive-thru, ¿no? Compras el café y regresas a la carretera. Entonces, esto tiene mucho con los espacios comerciales que suceden entre Miami y Disney. eh, Pucha, los gringos son unos capos, ¿no? Y entonces comienzan a ver que donde hay flujo, ven la posibilidad y comienzan a hacer proyectos alrededor eh, de las oportunidades que ven. Entonces, esto es un poco hacer un proyecto en la carretera con muy buena exposición y poder complementarlo con distintos usos. Son vistas referenciales. La idea es, por ejemplo, una caseta de ventas para una inmobiliaria es de dos pisos. Se puede atender en el primer piso, en el segundo se coloca el logo o una imagen o lo que se desee, y el segundo piso se utiliza ya como almacén, como oficina, hasta como incluso si quieren dormitorios. Y en una primera etapa lo que se ofrece son tiendas multimarca, porque quizá una empresa podrá decir, uy, pero ¿qué tanto movimiento puede haber al inicio? Entonces la idea es hacer tiendas multimarca en donde una tienda de 200 metros o de 100 metros, por ejemplo, puedan entrar 3, 4, 5 marcas y facilitarle también la oportunidad a las empresas para que logísticamente o operativamente no genere, eh, digamos, mucha complicación económica. Ofrecemos distintos espacios desde 56 metros cuadrados, puede ser el doble, 118 metros cuadrados, que son las casetas de ventas
para las inmobiliarias pensadas para ellas, o puede ser que ya se ofrezca más un volumen que ya arquitectónicamente se pueda trabajar con una identidad corporativa de esta misma empresa, ¿no? Se ha pensado en construcciones más grandes, intermedias y pequeñas, dependiendo de la disponibilidad de cada una de las empresas urbanizadoras. Esto lo paso un poco rápido, son los distintos espacios que tenemos. Ya, bueno, si hay algún tipo de interesado, me contactarán directamente. Y hay este espacio abierto que puede ser para ferias o para viveros, e incluso espacio para almacenes. Como manejamos el tema de contenedores, uno puede alquilar un contenedor y si su negocio eh, está en los alrededores, pues podría guardar sus cosas ahí sin necesidad de tener que irse hasta Lurín, Chilca, etcétera. Claro. Y los beneficios más importantes que queremos también generar es un network relacionado al rubro. Si yo vendo piscinas y va a estar una urbanizadora ahí, es muy probable que se pueda también hacer un network entre la urbanizadora y el de las piscinas y te sale bastantes piscinas en un solo condominio y quizá se pueda abaratar costos. Eh, Dos, que las empresas que estén en Tuna Center se relacionen con todo el tema de innovación y de cuidado del medio ambiente, porque toda la construcción modular tiene esta orientación. Y por último, la exposición de la marca está frente a la carretera. Entonces, tiene una excelente exposición. El ¿Está frente a proyecto lo la hemos carretera? ¿Tienes paradero? Tiene un paradero. Sí, nosotros con la Municipalidad de Asia el año pasado hicimos un paradero. Justo existía un paradero informal y nosotros hicimos el paradero, pues le dimos sombra, unas banquitas, hasta incluso le colocamos unos columpios para los chicos cuando esperan ahí. Y vino con una caseta de serenazgo y un baño. No. Entonces le dimos, e iluminación, entonces le dimos seguridad a la zona. El proyecto lo hemos trabajado con muchos auspiciadores. Nosotros le brindamos la exposición en nuestras redes, espacio para las activaciones y bueno, contamos con un panel de carretera en donde se puede anunciar a los participantes. Y nosotros, como ya WMACR, hemos hecho distintos tipos de proyectos modulares. Conocemos muy bien el tema. Y este es el mensaje, que se animen a ser parte del primer clúster inmobiliario modular en Perú. Espero que te haya gustado la idea del proyecto y bueno, estamos a la orden. Me parece bien interesante y por varias razones, como te digo, ¿no? Creo que te va a ir bien si vas a lanzar por Semana Santa y esta grabación sale antes, tal vez ya llegue sin stock. Esperemos, Fernando. Está Ahora, bien, Renzo. y de hecho, una persona siempre me dijo, ¿no? Todas las empresas urbanizadoras ponen su caseta, pero la intención del clúster es juntar a todas o a varias y que se genere más bien, o sea, lo que se genera en una feria. Está perro, pericote y gato, son competencia, pero todos en conjunto salen beneficiados. Ahora, se me ocurre que podría haber una necesidad de marketing fuerte para mover las redes de la misma, del clúster, ¿no? O sea, lo que imagino es que tu equipo de marketing para promocionar el alquiler del clúster va a tener que estar generando mucho contenido para llegar a audiencia general especializada, porque tú lo que quieres es jalar de todo. Sí, o sea, y de hecho, ahí estamos manejando distintas alternativas. Ahorita estamos como, hemos salido a la preventa del alquiler. Ujú. Queremos primero que prenda esto y iremos en el tiempo, lo iremos complementando, ¿no? Pero hay distintos integrantes que están interesados y generar mucho contenido ligado a la construcción. Ese es el interés. Excelente, Renzo, excelente. Bueno, creo que con eso ya tenemos todo. De verdad que es un tema bien interesante. Y ya me contarás, pues me contarás en Semana Santa qué tal te fue. Perfecto. Te invitaré para que estés por allá. Ah, buenazo. Nos vemos. Genial. Listo. Chao, Fernando. Muchas gracias por la invitación.